hoy vamos a hablar de un tema muy importante en inglés, los condicionales o conditional sentences. Partamos primero del hecho que hay 4 tipos de condicionales en inglés, que son zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. ¿Okay? Vamos a ver cada uno de ellos con algunos ejemplos y su estructura. Bueno, ¿y para qué sirven los condicionales? El uso del condicional significa que una acción depende de la otra. Por lo general, la partícula que lleva el condicional es if, que significa sí. ¿Listo? De aquí vamos a partir para ver los diferentes tipos de condicional. Empecemos por el conditional type 0. ¿Listo? La estructura de este condicional es la siguiente. If plus present simple, y el resultado es, el resultado va en present simple true. ¿Listo? Bueno, tal vez lo ven un poco confuso cuando presentamos la estructura. Miremoslo en un ejemplo. Primero partamos del hecho que el type 0 conditional se usa para hablar de verdades o hechos científicos. Por ejemplo, if you heat water to 100 degrees, it boils. ¿Listo? Entonces, acá está el if, que es la cláusula del condicional, el verbo en presente simple, heat, es el verbo. Si tú calientas, eso es calentar el agua a 100 grados centígrados, esta, ¿qué le pasa? Pues hierve. Y este es el otro verbo, boils. ¿Listo? Miremos otros ejemplos. If ice cream gets warm, it melts. Si el helado se calienta, se derrite. También podemos hacer la cláusula del condicional, puede ir de segunda y podemos colocar el resultado de primero. Por ejemplo, ice cream melts if it gets warm. En este caso ya no le ponemos la coma para separar las dos oraciones. In zero conditionals, you can use if or when. También podemos usar en vez del if la partícula when. ¿Listo? Miremos este ejemplo. When the temperature is 0 degrees, it snows. Cuando la temperatura es de 0 grados, nieva. Okay. Ahora vayámonos al first conditional. ¿Okay? First conditional. Este condicional se usa para hablar de cosas en el futuro y por lo general cuando es muy probable que esto pase. ¿Listo? Miremos cuál es la estructura. If plus present simple esta sería la condición, ¿cierto? Esta es la condition. Y el resultado, result, iría en futuro con la partícula will. ¿Listo? Miremos un ejemplo. If Bill studies, he will pass the test. ¿Listo? Entonces miremos si cumple lo que acabamos de colocar acá en la escritura. If, ¿listo? El verbo, bueno, acá iría el sujeto, ¿no? El verbo debe ir en presente simple, present simple. Recuerden que ya en mi canal hay un videito de la regla de la ES, cuando se le agrega el verbo en tercera persona, etc. Pueden ir a verlo. Y en futuro, pues, va con el will, ¿cierto? Y el verbo queda normal. Entonces, ¿qué traduce esta oración? Si Bill estudia,
él pasará el examen. ¿Listo? Entonces es muy probable que si él estudie, se vaya a dar este resultado. ¿Listo? Miremos otros ejemplos. If the weather is nice, I'll go to the park. Si el clima está bueno, iré al parque. If we don't hurry, we'll miss our train. Si no nos apuramos, vamos a perder nuestro tren. Ok, ahora hablemos del second conditional. Se utiliza el condicional tipo 2 para expresar una posibilidad irreal en el presente, como un sueño o un deseo, o también para una acción en el futuro no tan probable. Vemos cómo es la estructura. Tenemos el if, and the condition. La condición debe ir en past simple, ¿listo? Acá ya no vamos a hablar del present simple, utilizamos el past simple. Y el resultado debe ir con la partícula would y el verbo en infinitivo, o sea, en su forma normal. Y el verbo en infinitivo, o sea, en su forma normal. Miremos un ejemplo. If I won the lottery, I would travel around the world. ¿No? Sería, si yo gano la lotería, yo viajaría alrededor del mundo, ¿sí? Es algo poco probable que me gane la lotería, pero si alguna vez, que es mi sueño ganarme la lotería, me iría alrededor del mundo. Segundo condicional también es muy probable que usemos la expresión if I were en vez del was para hablar en una forma más formal. O sea, podemos decir if I was you, I would go to the doctors. Si yo fuera tú, iría al doctor. O podemos usar la expresión if I were you, I would go to the doctors. En este caso, sí está gramáticamente correcta, solo para el segundo condicional. Ok, y por último hablemos del third conditional. Se utiliza para referirse a un tiempo situado en el pasado y a una situación contraria a la realidad. Miremos la estructura. If y la condición debe ir con past perfect, el pasado perfecto. Recordemos cómo es el pasado perfecto. El had más el verbo en pasado participio, la tercera columna de la lista de verbos. Y el resultado debe ir con la partícula would have y el verbo en pasado participio también. If it had rained, I would have gotten wet. Si hubiese llovido, yo me hubiera mojado. Miremos otros ejemplos. If I had studied harder, I would have passed my exam. If I had known it was your birthday, I would have bought you a present. Ok, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.